Muy buenas tardes con todos. A continuación tenemos la participación de la magíster Salomé Martínez, una de las autoras del artículo número 103, cuyo título es Microalgas e insectos como alternativas para el desarrollo de alimentos novedosos y sostenibles. Bienvenido. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la presentación. Como ya comentaron, mi nombre es Salomé Martínez y en esta tarde les voy a hablar acerca del tema microalgas de insectos como alternativas para el desarrollo de alimentos novedosos y sostenibles. Este trabajo fue desarrollado por el equipo de investigación de la carrera de gastronomía del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano. A continuación pueden observar el contenido que se va a abordar en la siguiente presentación. Como introducción, mencionar que a nivel mundial las enfermedades crónicas no transmitibles como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, etcétera, han aumentado notablemente. Específicamente, en el año 2012 se produjeron 56 millones de muertes a nivel mundial, de las cuales el 68%, es decir, 38 millones, fueron ocasionados por enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Asimismo, como crece la población, pues se prevé que este número de muertes por enfermedades crónicas va a incrementar hasta 52 millones en el año 2030. Algunas de las principales causas de estas enfermedades son la inactividad física y la alimentación inadecuada, como por ejemplo un alto consumo de carne y de alimentos que tienen excesivo contenido de azúcares, de grasa y de sodio. La carne pues se consume principalmente por su aporte nutricional en cuanto a vitaminas, minerales y en cuanto a proteína de alto valor biológico. Un momentito, por favor. Ok. Entonces, como les mencionaba, pues las carnes se consumen principalmente debido a su contenido de vitaminas, minerales y de proteína, pero también contiene otro tipo de componentes como el colesterol y ácidos grasos saturados que se han relacionado a enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, la ONU proyecta que para el año 2050 la población va a incrementar hasta 9.7 billones de personas, lo que implica que va a existir una mayor demanda y necesidad de alimentos, siendo de especial interés la demanda de proteínas de origen animal, que se prevé que para el año 2050 se va a duplicar. Esto genera diversas preocupaciones, sobre todo en cuanto a la sostenibilidad ambiental y en cuanto a la seguridad alimentaria, debido principalmente a que el 70% del suelo agrícola es utilizado para la producción ganadera y por otra parte debido a que la producción de alimentos de origen animal implica una alta producción o alta tasa de gases de efecto invernadero, lo que se ha asociado también pues al cambio climático. Es por eso que en las últimas décadas se ha buscado diferentes alternativas de proteína, como las proteínas vegetales, en donde se destaca la proteína de soya, que debido a sus excelentes propiedades nutricionales y tecnofuncionales ha sido utilizada en una amplia gama de productos, especialmente en productos análogos de la carne o sustitutos de la carne. Sin embargo, la producción de proteínas vegetales también está ligada a algunas controversias ambientales. Por lo tanto, en los últimos años, la industria de alimentos y la comunidad científica ha buscado fuentes alternativas centrándose en las microalgas y en los insectos, que debido a sus condiciones de cultivo y también debido a sus propiedades nutricionales y funcionales, se consideran que podrían ser una solución para generar una alimentación que sea mucho más sostenible. Así es que les voy a hablar acerca del consumo de insectos comestibles, empezando con sus características principales y su cultivo. Algunas de sus características es que estos insectos comestibles son ricos en proteínas, en grasas, en vitaminas, en minerales y también poseen un aporte calórico bastante considerable. Por otra parte, su cultivo genera una baja emisión de gases de efecto invernadero. Su crianza requiere mucho menos uso de suelo y agua que la ganadería
y pues el cultivo de insectos tiene una alta tasa de reproducción, su mantenimiento y cuidado son bastante sencillos y por otra parte tiene otra ventaja adicional que es que su crianza utiliza residuos orgánicos comunes. Aquí les pueden observar cuáles son los principales insectos que ya se han reportado como aptos para el consumo humano, destacándose los escarabajos, orugas, hormigas, abejas y avispas, las langostas, los áfidos y saltahojas y las termitas. Voy a pasar a las características funcionales. Como les comentaba, tiene un amplio contenido nutricional y de esto se destaca la proteína. En esta tabla pueden observar el contenido de proteína representado en porcentaje de algunos grupos de insectos, destacándose el grupo Hemiptera, como por ejemplo insectos como los saltahojas, que contienen de 42 a 74% de proteína, y el grupo Odonata, que contiene de 46 a 65%. Otra característica es que algunos estudios ya han demostrado que la digestibilidad de este tipo de proteína oscila entre el 33 y el 95%, siendo superior a la digestibilidad de proteína de origen animal. Y pues el contenido de aminoácidos esenciales de varios insectos comestibles supera la ingesta diaria recomendada para este tipo de nutrientes. Cabe recalcar que los aminoácidos esenciales son compuestos proteicos que el organismo no los puede sintetizar, el organismo humano, por lo tanto debemos adquirirlos de la dieta diaria. Aquí podemos observar una tabla donde se reporta el perfil de aminoácidos de diferentes especies de insectos comestibles comparándolos con fuentes convencionales de proteína como la carne y el salmón. Destacamos el contenido de lisina, de trionina, de valina y de isoleucina del chapulín, que es superior al de la carne y salmón, y también del escamol, que tiene un contenido de lisina, de triptófano y de valina superior al de la carne y del salmón. Asimismo, es el caso del grupo de insectos Coleoptera, que también tiene un contenido de aminoácidos esenciales superior. No solamente los insectos se destacan por sus propiedades nutricionales, sino que también poseen propiedades tecnofuncionales interesantes, destacándose su solubilidad, absorción de agua, capacidad emulsificante, de absorción de grasa y de espumosidad. Esto pues puede ser utilizado y ya está siendo utilizado en una amplia gama de productos para el consumo humano, como la harina de insectos, que es utilizada para la elaboración y producción de pastas, de pan, y también, como ya es de conocimiento general, algunos de estos insectos se consumen en diversas preparaciones gastronómicas. Esto en cuanto a los insectos. Ahora voy a hablar acerca de las microalgas, que también tienen características interesantes, como por ejemplo que estas son productoras primarias del sistema marino porque tienen la capacidad de transformar fuentes de energía como carbono, ya sean orgánicas o inorgánicas, y la luz la pueden transformar en biomasa. Esta biomasa es rica en carbohidratos, proteínas, en lípidos como el EPA y DHA, que son mayormente conocidos como omega 3 y 6, y también poseen otros nutrientes de interés. En cuanto al cultivo, las microalgas se reproducen en tiempos cortos y utilizan menos agua que los cultivos terrestres, a pesar de ser cultivadas en agua. Por otra parte, pueden cultivarse en tierras que no son aptas para cultivos agrícolas y también se pueden cultivar en aguas salobres, que son aguas con un excesivo contenido de sal. Y además, pues pueden ser cultivadas en bioreactores. Para el cultivo de microalgas existen 4 modalidades. La primera, que es una modalidad autótrofa, en donde se utiliza una fuente de carbono inorgánico más luz para producir biomasa. Tenemos la heterótrofa, que se produce con una fermentación, la fotoheterótrofa, en donde se utiliza una fuente de energía orgánica más la luz solar para generar la biomasa, y la mixotrófica, en donde pueden crecer de forma autótrofa o heterótrofa dependiendo del medio ambiente en el que se van a desarrollar. En este caso nos interesa la modalidad fotoheterótrofa debido a que las microalgas que han sido utilizadas para generar ingredientes alimentarios se producen bajo esta modalidad, en donde existen 2 sistemas. El primero, que es el sistema abierto, o más conocido como raised ponds, que posee algunas desventajas. No es del todo eficiente debido a que es difícil mantener un solo tipo de cultivo, ya que al ser un sistema abierto pueden crecer otros seres vivos como microorganismos y plancton.
Además, existe una pérdida de agua por evaporación y pues se necesita un control muchísimo más riguroso de todas las variables de crecimiento. Luego tenemos otro sistema, que es el sistema cerrado o fotobioreactores, que es mucho más eficiente, debido a que se puede tener un mayor control de las variables de crecimiento y se ha generado de tal manera que produce mayor cantidad de microalgas en comparación a los raised ponds. La desventaja es que tiene un alto costo, sin embargo, sigue siendo el más utilizado por la industria de alimentos. A continuación hablaré acerca de las características nutricionales y funcionales de las microalgas. Aquí pueden observar las principales microalgas que son aptas para el consumo humano. Todas estas han sido generalmente reconocidas como seguras por la Federación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Además, la espirulina y clorela son reconocidas como Novel Food por la Autoridad de Seguridad Alimentaria en la Unión Europea. Y muchas de estas son ampliamente utilizadas en alimentos y nutracéuticos en países como China y como Japón. Estas microalgas poseen algunos componentes de alto valor biológico, como proteínas, aminoácidos esenciales, fibra, vitaminas, algunos minerales. También poseen antioxidantes y se destaca su contenido de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como el EPA y el DHA, que como les comentaba son más conocidos como el omega 3 y omega 6. Específicamente, la espirulina, que es una especie de alga, posee alto contenido de omega 6. La clorela tiene o se ha demostrado que posee efectos antitumorales debido a que sus células poseen el componente beta-1,3-glucano, que es un inmunoestimulador activo. Luego tenemos la dunaliela, que posee componentes antioxidantes de interés, y la Hematococcus, que posee astaxantina, que es un antioxidante utilizado para proteger la piel de los daños solares. Ahora me voy a enfocar en el contenido de proteínas que pueden tener estas microalgas. Aquí observamos una tabla en donde se representa o se reporta el contenido de proteína de algunas especies de microalgas representado en porcentaje. Se destaca la espirulina y la artospira, que poseen de 46 a 63% y de 60 a 71% de proteína respectivamente. Este contenido de proteína va a depender de algunas variables, principalmente del suministro de nitrógeno, de la intensidad y calidad de la luz que se proporciona al cultivo, de la concentración de minerales y de la edad de las células. Asimismo, las microalgas tienen la capacidad de generar aminoácidos esenciales que, como ya les había comentado, el organismo humano y animal no lo pueden generar. Así es que aquí les presento una tabla en donde se reporta el contenido del perfil de aminoácidos esenciales de diferentes microalgas, comparándolos con fuentes convencionales de proteína como el huevo y la soya. Tenemos que en el caso de la lisina, la clorela supera el contenido de huevo y la soya. Asimismo, la dunaliela supera este contenido. En el caso de la metionina, se tiene un contenido comparable al del huevo y la soya. En el caso del triptófano, la espirulina posee un contenido superior al huevo y la soya. La valina es comparable también a estas dos fuentes convencionales y la isoleucina también es comparable. Estos aminoácidos extraídos de las microalgas se han asociado a diversas actividades biológicas que ya han sido probadas en animales. Por ejemplo, la propiedad antihipertensiva, antioxidante, inmunomoduladora, anticancerígena, hepatoprotectora y anticoagulante. Es de mayor interés la propiedad antihipertensiva debido a que se ha demostrado que los aminoácidos obtenidos de microalgas pueden actuar sobre el sistema renina-angiotensinógeno, en donde tenemos una enzima más conocida como ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, que provoca una vasoconstricción, por lo tanto aumenta la presión arterial. Lo que hacen estos aminoácidos esenciales de microalgas es inhibir la actividad de esta enzima, provocando una vasodilatación y por ende una reducción de la presión arterial. Esta propiedad se considera muy interesante y que actualmente está siendo ampliamente investigada para poderlo utilizar en diferentes alimentos. Además, ya se ha demostrado también que las proteínas obtenidas de microalgas poseen una alta digestibilidad, que es comparable a la caseína producida por animales.
Les voy a hablar también de cuál es la manera de extraer la proteína de las microalgas. En esta primera fotografía observamos una vista microscópica de la pared celular de las microalgas que está conformada por 4 capas: la capa morfa, capa glucano, capa fibrilar y los residuos insolubles. En este caso, la que nos interesa es la capa morfa, debido a que ahí se localizan la mayor cantidad de proteínas, aceites, y es la capa hidrolizable, es decir, en la que se puede extraer estos componentes. Dependiendo del tipo de microalga, por ejemplo, tenemos la clorela, la Haematococcus, que poseen una pared celular mucho más rígida, por lo tanto necesitan técnicas de disrupción celular para poder extraer estos componentes. Hasta el momento las más utilizadas son la extracción asistida con ultrasonidos, asistida con microondas y con enzimas. Pero también, en contraste, tenemos otro tipo de microalgas como la espirulina, en cambio, en donde su pared celular es mucho más frágil, por lo tanto, se necesitan técnicas de extracción más suaves que permitan preservar las características que tienen los componentes que vamos a extraer. Una vez que hemos hablado de las características nutricionales y funcionales de las proteínas de microalga, vamos a hablar ya de la aplicación y de los estudios que se han realizado. Aquí les presento una amplia gama de papers que se han escrito y investigaciones que se han realizado a partir del contenido de proteína que existe en las microalgas y también de la extracción de ingredientes funcionales para incorporarlos en matrices alimentarias. También, pues, la viabilidad de incrementar un ingrediente que se obtiene de microalgas en una matriz alimentaria va a depender de algunas variables. Primero, del tipo de procesamiento de ese alimento. Segundo, de la naturaleza de la matriz alimentaria. Y tercero, de las interacciones que puedan existir entre los componentes propios de la matriz con el ingrediente que se va a adicionar. Por otra parte, pues también hay desafíos sensoriales que tienen que ver con la consistencia, color y olor de la biomasa de microalgas deshidratada. Sin embargo, pues el 75% de la biomasa que se produce a partir de microalgas anualmente es utilizada para el desarrollo de polvos, tabletas y cápsulas. Aquí les presento algunas fotografías de productos de microalga, especialmente de proteína hidrolizada de microalga que es utilizada en productos comerciales como chocolates, barras energéticas, espaguetis, chips, etc. Además, existen algunas empresas que incursionan en esto. Por ejemplo, Cyanotech, que es una empresa estadounidense que posee sus cultivos de microalgas en Hawái. Ellos tienen algunos nutracéuticos en el mercado, destacándose BioAstin, que son tabletas de astaxantina, que, como les comentaba, son componentes antioxidantes que previenen el daño de la piel. También tenemos otra empresa estadounidense que es CoreBiome, ¿sí? En donde tienen una amplia gama de productos derivados de microalgas como Alga Via, Thrive, que es un aceite culinario, Alga Prime, que es un omega 3 y 6 DHA, y Alga Wise, que son aceites destinados para el consumo humano. Me voy a enfocar en Alga Via, que es una proteína aislada de microalgas. En este caso utilizan una técnica que se llama microionización para poder producir un polvo fino de 10 micrómetros que contiene el 65% de proteína. Y este se puede utilizar como un ingrediente alimentario multifuncional, porque posee excelentes propiedades como emulgentes, estabilizantes, gelificantes, y ya está siendo utilizado en productos, sobre todo para un nicho de mercado específico como son los veganos. Aquí pues vemos mayonesas, aislados de proteína y también productos de panadería. Ya hablando de las conclusiones, para terminar, me gustaría mencionar pues que tanto las microalgas como los insectos poseen una alta versatilidad, lo que permite que puedan ser consumidos tanto en forma fresca, seca o cocida, pero también como ingredientes que se pueden adicionar en una variedad de otros productos. Además, tenemos que el potencial de comercialización de los ingredientes que se obtienen de estas dos fuentes no solamente se está quedando en el ámbito alimentario, sino que también ya ha sido utilizado en el ámbito farmacéutico y cosmecéutico. Sin embargo, pues sí, el campo de investigación sigue siendo muy amplio, sobre todo en aquellos desafíos relacionados al costo económico, desafíos tecnológicos y toxicológicos, que involucran la incorporación de ingredientes derivados de microalgas e insectos en matrices alimentarias.
Para esto, pues se necesita serios esfuerzos de I+D, o sea, de investigación y desarrollo, y también campañas publicitarias fuertes para poder educar al consumidor y también pues que estos conozcan las ventajas y desventajas que tiene consumir este tipo de proteínas. Les agradezco muchísimo por su atención y ahora quedo abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, Salomé. Buenas tardes. Tengo una serie de preguntas igual. Primero, es excelente la forma de buscar sustitutos alimentarios de la carne y sobre todo por el mal que hace al medio ambiente. Todas las personas que se atreven a hablar de esos temas o relevarlos o hacerlos relevante, ya que la comodidad de ir al supermercado y encontrar todo nos hace vagos hasta cierto punto como seres humanos. Y el encontrar, bueno, y todo esto, el descubrir que la producción agropecuaria nos está destruyendo como planeta, también nos ha hecho descubrir que nosotros no necesitamos proteína. Nosotros no necesitamos consumir proteína de ninguna fuente en grandes cantidades. Hablando del consumo de insectos, bueno, en Japón, en China, se consumen muchísimos insectos y se utiliza tanto con la soya como una fuente como una fuente de proteína vegetal importante. En tema de las algas, por ejemplo, usted habló de la alga espirulina, pero dentro de la industria alimentaria los cocineros tienen muchísimas variedades de algas listas para poder ocupar, como el alga kombu, wakame, isiki, entre otras. Son tan positivas las algas, usted habló de cardiopatías al principio, que las algas nos ayudan a contrarrestar cualquier tipo de cardiopatías, ya que sus altos contenidos de sal pues nos ayuda, nos beneficia, ¿ok? Al organismo. Mi pregunta es, con todas estas algas, ¿ok? Isiki, wakame, alga nori, espirulina y entre tantas otras que nosotros tenemos, ¿cómo pudiéramos cultivar a nuestros jóvenes cocineros el uso de los insectos y de las algas como producto? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, principalmente yo considero que como academia y como investigadores, pues debemos cultivar en las personas, ¿no? En nuestros estudiantes, el uso de estas alternativas, que además de, como tú ya comentaste, son muy beneficiosas para la salud, también son muy innovadoras. Entonces, puede partir desde la academia esa formación, tanto a los estudiantes como al consumidor. Por otra parte, como había mencionado en una de las conclusiones, es muy necesario que exista una investigación mucho más amplia, sobre todo para que el consumidor conozca cuáles son las propiedades. Una vez que exista la demanda de parte del consumidor de este tipo de productos, pues la industria de alimentos y también la gastronomía tendrá que responder a esa demanda. ¿Y cómo va a responder esa demanda? Generando y aplicando en mayor cantidad el tipo de productos que tú mencionas, como el alga nori, etcétera, en diferentes preparaciones gastronómicas. Eso es lo que puedo mencionar en cuanto a esa pregunta. Gracias, muy amable, Salomé. Creo que en el chat hay más preguntas. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera Salomé, buenas tardes. Yo soy uno de los que preguntó. En primer lugar, pues felicitando esa tan clara intervención respecto a este tema novedoso que está de vanguardia en cuestión de lo que tiene que ver con este nuevo tipo de consumos. Sin embargo, yo escribí en el grupo, mi pregunta es si es que el consumo de ingredientes alimenticios derivados de microalgas e insectos, como usted lo manifestó, se considera seguro desde algún punto de vista toxicológico. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias también por tu comentario. Desde el punto de vista toxicológico, primero es importante aclarar pues que bajo ningún concepto se promueve el consumo de insectos silvestres y tampoco de microalgas que sean obtenidas directamente de su estado natural, puesto que esto sí generaría pues una controversia en cuanto a toxicología y seguridad alimentaria. Lo que se promueve es el consumo de microalgas de insectos que sean cultivadas bajo condiciones controladas, así como cualquier animal doméstico. Entonces, en este sentido, pues se disminuye el riesgo de contaminación y también se evita que exista un desequilibrio en el ecosistema. Entonces, pues lo ideal, y como había comentado también en la presentación, es consumir aquellas que ya están aprobadas para el consumo humano, tanto en microalgas como en insectos. Muchas gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias, Salomé, gracias. Ingeniera Salomé Martínez, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, de parte del Instituto Sudamericano les saludamos. Primeramente, excelente intervención, me parece una temática bastante interesante y una alternativa muy buena para nosotros, pues generar nuevos métodos alimenticios. A nivel nacional, ¿usted considera que la viabilidad del proyecto, por qué camino va dentro de lo que es nuestra cultura alimenticia? Muy bien, gracias por tu pregunta. Yo considero que primeramente, como había mencionado ya en una de mis conclusiones, es que necesitamos hacer campañas extensas acerca del uso de microalgas e insectos en otras fuentes alimentarias, matrices alimentarias. Y por otra parte, pues actualmente es de conocimiento general que existe muchísimos emprendedores y muchísimas empresas pequeñas que buscan en dónde innovar, en dónde incursionar. Y por ese lado, pues yo considero que estas empresas podrían incursionar en la comercialización tanto de proteínas, de microalgas, de insectos, como una alternativa para nichos de mercado súper específicos, como por ejemplo los veganos y también las personas que gustan de consumir alimentos orgánicos. Entonces, desde ese punto, pues es bastante viable. Ahora, como ya comenté hace un momento, una vez que el consumidor genere la demanda, pues la industria y la gastronomía tendrán que actuar y tendrán pues que empezar a producir este tipo de microalgas de insectos. En primera instancia, tal vez les toque importar porque todavía aquí no hay cultivos a nivel industrial. Sin embargo, pues se puede incursionar en ello. Como un ejemplo, en la Escuela Politécnica del Litoral, tienen ya en su campus científico un cultivo de microalgas. Claro que es a nivel de investigación, o sea, es pequeño, pero eso nos demuestra que sí se podría incursionar en ese sentido también, o sea, en nuestro país. Muchísimas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, felicitaciones. ¿Tal vez alguna otra pregunta? Estimada Salomé, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, sí, sí le puedo escuchar. Felicitaciones, excelente exposición. Una pregunta. Conociendo que las microalgas son microorganismos fotosintéticos, obviamente que se pueden desarrollar rápidamente y su crecimiento pues también es oportuno. ¿Usted cree que los estudiantes en el Instituto Sudamericano contamos con la carrera de Desarrollo Ambiental podrían emprender en este tipo de proyecto? Obviamente para mediante lo que es transversalidad con la carrera de gastronomía o el sector alimentario, poder prever este tipo de microorganismos que, como usted muy bien lo menciona, pues tienen una fuente nutricional muy amplia, sobre todo en aminoácidos y proteínas. Muchísimas gracias. De hecho, me parece una idea increíble. Como usted mencionaba, y se podría incursionar en eso el instituto. Ya puse como ejemplo que en otras universidades ya tienen claro que es una planta a nivel de investigación, que lo podríamos también hacer en nuestro instituto. Tranquilamente contamos tanto con el recurso humano como con el recurso tecnológico para poderlo hacer. Y sería una muy buena idea para poder generar, pues, a través de la academia estas alternativas que pueden ser utilizadas por la industria y por el consumidor. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. ¿Tal vez alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada la participación. Estimada Salomé, agradecemos su intervención y su participación en el Congreso CI3. Muchísimas gracias a ustedes y nos veremos pronto. Muchas gracias. Qué bestia, se ponen a preguntar justo al último, oye, ¿qué es la que sale de arriba?